Buenas noches, ingeniero Rubén Gómez Sánchez, compañeros. Somos el grupo número 7, integrado por el ingeniero José Luis Romuaca Serrano y quien les habla, Carlos Ceballos Pachas. Vamos a exponer el tema gestión de riesgos, equilibrio económico, financiero y el talento humano. Bueno, esto ya lo habíamos expuesto la semana pasada. Ahora vamos a dar un breve resumen, ¿no?, de los tres aspectos que hemos mencionado: el equilibrio económico, el talento humano. Y comenzando por la gestión de riesgo, ¿no? Es un resumen de cada uno de estos aspectos para finalmente concluir en lo que es la integración de los tres. Brevemente, bueno, el otro proyecto, ¿no? Es un proyecto es una pequeña obra, consiste en la construcción de 4 ambientes administrativos: una dirección, una sala de profesores, un almacén, servicios higiénicos, una caseta de guardería. Su ubicación es en el centro educativo número 1708, que está ubicado en la Manzana 7, lote 10, del asentamiento humano Santa Rosa de Cartago, en el distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Ahí, bueno, pueden apreciar un plano en el que se puede ver toda la planta del centro educativo y el área achurada que está abajo, que dice área construida, es justamente donde se llevará a cabo la obra: las aulas, todo lo que he mencionado, y el cerco perimétrico. El plazo de la obra es de 90 días, la modalidad de ejecución es a suma alzada. Presupuesto referencial 133.222.15 soles. Comenzaremos hablando por lo que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos básicamente se divide en dos análisis: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Comenzaremos por el cualitativo, ¿no? El cualitativo es, como dice aquí en la diapositiva, consiste principalmente en la identificación y priorización de los riesgos individuales del proyecto, su probabilidad de ocurrencia y su impacto, así como otras características a fin de tomar las acciones que eviten o mitiguen el mismo. Bueno, acá hemos usado la herramienta que es la matriz de riesgos. La matriz de riesgo, bueno, son columnas y filas, en la cual una columna son los riesgos, que la vemos aquí pintada en color entre naranja y amarillo, ¿no? Hemos identificado unos riesgos que a nuestro criterio son los que pueden impactar en la obra. Tenemos otra columna de causa de riesgo, el efecto del riesgo, el disparador, ¿no?, lo que nos alerta de la ocurrencia. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos un riesgo: es el retraso en la entrega del terreno por parte de la entidad. La causa es una mala gestión pública en el municipio, que no tiene el terreno a tiempo, cosas de ese tipo, ¿no? El efecto va a ser un retraso en el inicio de la obra y probablemente en toda la ejecución. Y el disparador es que, bueno, que pasado 15 días de luego de la firma de contrato no nos hayan hecho entrega del terreno, ¿no? Como sabemos, en la gestión pública, 15 días es el tiempo límite para que se entregue el terreno. Esta matriz continúa aquí, y de ahí se pone en otra columna probabilidad el impacto, ¿no? Probabilidad es la probabilidad que ocurra este riesgo y qué tanto impactaría en la obra. Por ejemplo, aquí tenemos también otro riesgo, que es el alto costo de los materiales en la zona. Tenemos que la probabilidad es 95%, ya que es un lugar que está un poco alejado de la ciudad, y si compramos a los proveedores los materiales que estén ahí, lo más probable es que tengan un sobrecosto por el flete y estas cosas que ellos tienen que hacer para llevar los materiales ahí. Y de todas maneras, hay materiales que no vamos a encontrar, y esto se va a elevar de todas maneras, los costos de los materiales. El impacto es un 90%, ya que una elevación de los costos va a afectar a la rentabilidad del proyecto. Aquí también tenemos otra columna que es el producto de esas dos variables. Una columna que es amenaza y otra oportunidad. En este caso, todas son amenazas. La estrategia a adoptar, que es prevenir el riesgo, o sea, evitar el riesgo, que no suceda, o aceptar el riesgo y atenuarlo, que es mitigar el riesgo. Esas son las dos estrategias genéricas que se pueden tomar. Y hay otra columna que es la respuesta a la amenaza. Por ejemplo, acá tenemos accidentes en obra, 50% de probabilidad, impacto 90%. La idea acá que hemos adoptado es prevenirlo, ¿no? Tratar de evitar de que este riesgo ocurra, para lo cual hemos puesto que la respuesta será contratar a un ingeniero prevencionista, a pesar de que no está establecido en el contrato. El costo de esta respuesta hemos estimado que sería, como es una obra de 3 meses, tener un prevencionista que, bueno, nos cobre de repente 2.500 soles mensuales, sería un 7.500 soles por toda la obra, ¿no? Los 90 días, que sería el costo de esta respuesta. De esta forma estructuramos esta matriz, que nos va a ser muy útil también a la hora de cuantificar
los riesgos en el análisis cuantitativo que veremos a continuación. Aquí está el análisis cuantitativo. Este consiste en la utilización de información obtenida en el análisis cualitativo de riesgos para obtener estimaciones numéricas, tales como probabilidades, impactos, sobrecostos y retrasos que dichos riesgos podrían ocasionar en el proyecto. Ya en este análisis estamos usando un software que es el Risky Project Professional, y aquí ya este análisis nos arroja ya cantidades, valores numéricos, probabilidades, ya basadas en números, ¿no? Que nos van a permitir tomar decisiones sobre el proyecto. Nos va a decir cuánto se va a elevar el costo, cuánto más nos va a durar la duración, cuánto se va a prolongar, ese tipo de cosas, ya cosas más, como dice su nombre cuantitativo, cantidades, ¿verdad? Ahora, para este análisis tenemos tres entradas, ¿no? Básicas, ¿no? Tenemos que tener el cronograma del proyecto, los costos del proyecto y la matriz de riesgos, ¿no? Los riesgos que acabamos de identificar, o sea, los riesgos identificados. Como primera entrada es el cronograma. Tenemos que tener el cronograma. En este caso lo tenemos en MS Project, un cronograma bien estructurado, con su ruta crítica y todo. Este programa, como tenemos también el Risky Project, como vemos aquí en la pestaña, dice Risky Project, está haciendo clic en cualquiera de estos iconos de arriba, va a exportar este programa a Risky Project. Aquí está, este es el Risky Project. Aquí vemos que ya está tal cual el cronograma, está en los 90 días, está todo. Esta es la primera entrada para el programa. Como segunda entrada, para el Risky Project tenemos los costos. Aquí aquí vemos que dice Costs and Income, es la entrada de los costos. Aquí tenemos que rellenar los costos, lo que nos dice Costs, ponemos todos los costos del proyecto, los ingresamos, verificamos que nos da efectivamente el costo del proyecto total, que son los 133.222 soles, y ya nos estamos preparados para la siguiente entrada. ¿Qué serían los riesgos? Que en este caso son los mismos riesgos que identificamos en la matriz del análisis cualitativo. Acá están todos los riesgos que ya habíamos identificado. Los asignamos, como vimos ya, bueno, el video de la clase pasada vimos más o menos cómo es el proceso de asignar cada riesgo a cada tarea. Aquí vemos que ya están asignados, ¿no? Por ejemplo, alto costo de los materiales en la zona está asignada a 21 tareas. Falta de fluido eléctrico está asignada a 8 tareas que se han identificado, que son las tareas que requieren de fluido eléctrico. Y así vamos asignando las tareas, se ingresa ahí su probabilidad de ocurrencia, y el software ya nos calcula, pues nos calcula los impactos, porque también en la entrada se ponen los costos asociados a ese riesgo, cuánto nos va a costar ese riesgo, si es un costo fijo, cuánto nos va a hacer durar más el proyecto. Todas esas entradas se hacen en el Risky Project, ¿no? Y el Risky Project nos calcula esto, ¿no? Nos calcula las probabilidades, los impactos. Y bueno, una vez que hemos hecho todos estos ingresos, podemos ir aquí a esta pestaña Análisis y poner lo primero que vamos a hacer es Cost Analysis, ¿no? Que es el análisis de costo. Aquí podemos apreciar de que la curva S, ¿no? Del proyecto. La curva roja significa el proyecto sin riesgos, ¿no? Vemos que que el monto es el previsto, el que está en el expediente, y la duración también es la misma, ¿no? Y tenemos la curva S, que es la curva azul. También sabemos, bueno, que la curva S tiene cantidades en el eje vertical, monto en dinero, y duraciones, días, en el eje horizontal. Vemos que, como es lógico suponer, el proyecto con riesgos acaba mucho más tarde que el proyecto sin riesgos y también con un monto mayor, como podemos apreciar aquí. Ahora, en esta misma pestaña de análisis podemos hacer un clic en lo que dice Project Summary, que nos da un resumen de los costos. Bueno, perdón, un resumen de los riesgos que impactan al proyecto. Los costos, cómo impactan los costos, en finish time, que es en la fecha de término, y la duración. Y aquí nos muestra también con un resumen de 3 escenarios. Sin riesgos. Vemos que sin riesgo el proyecto va en 90 días, acaba el 21 de marzo, con su presupuesto, que son 133.222 soles. Con un escenario de riesgo bajo, acaba también en 90 días,
el, el 21 de marzo. Sin embargo, se eleva el costo, ¿no? El costo acaba finalmente en 138.000 soles. A un riesgo medio o riesgo base, vemos que ya se eleva a 105 días la duración y el presupuesto también aumenta a 144.000 soles. En un escenario de riesgo alto, vemos que se eleva ya la duración a más de 113 días, la fecha de término asciende al 22 de abril y el presupuesto se eleva a 150.722 soles. Acá vemos, podemos hacer clic también en una de estas, de estos, por ejemplo, en el costo, y nos va a dar un detalle de esto, ¿no? Acá vemos también que, que este es el precio base, ¿no? El precio presupuestado, 133.222 soles, y vemos aquí que tenemos una probabilidad del 90% de que este costo se eleve a 150.000 soles, ¿no? Que da, digamos, la dimensión, envergadura de la obra, un sobrecosto de 20.000 soles casi, bueno, pues es un perjuicio para la obra, de ahí la importancia de tomar en cuenta los riesgos, ¿no? Finalmente, nos ofrece también, bueno, este software nos ofrece muchas cosas, pues digamos, estoy haciendo un resumen de las cosas que nos dan una idea global de los riesgos y que nos permitiría tomar algunas decisiones del proyecto, ¿no? Aquí en la pestaña Report, en el icono este Project Dashboard, nos arroja un tablero de control, ¿no? Que nos ofrece tres aspectos, tres campos importantes, ¿no? Los principales parámetros de riesgo del proyecto, que es el costo del proyecto, el finish time, que es la fecha de término, y la duración. Aquí está, como pueden apreciarlo, las actividades cruciales o críticas y los tres riesgos más críticos que están afectando al proyecto, ¿no? Los que afectan el costo del proyecto son, por ejemplo, acá, los que afectan el costo son el alto costo de los materiales en la zona, la falta de fluido eléctrico en la zona, los accidentes en obra. Los que afectan la duración son el alcance de trabajo poco claro, los accidentes en obra y retraso de entrega del terreno. Eso afecta la duración. Y bueno, es como digo, es un tablero de control de resumen. Bueno, ahora va a continuar mi compañero. Gracias. Bien, buenas noches, profesor, compañeros, todos. Continuando con la exposición, bueno, estamos tocando los puntos que ya vimos en el video anterior respecto ya al equilibrio económico financiero. Bien, bueno, como ya se mencionó en el video anterior, ¿no? Se muestran varias definiciones, pero debemos entender al equilibrio económico financiero como un principio contractual que tiene como finalidad garantizar que exista reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Principalmente. Siguiente, Carlos, por favor. Ok. Ahora, en obras públicas, si bien es cierto, no hay cláusulas específicas sobre este punto. Normalmente, se basa en la ley de contrataciones del Estado, en donde te dan pues ciertas modificaciones o posibilidad a hacer variaciones, modificaciones a un contrato de obra pública, ¿no? Ahí se muestran como ejemplo 4 casos: prestaciones adicionales, ampliaciones, excesiva onerosidad de la prestación, fórmulas de reajuste, bueno, que ya se conoce la mayoría de estas herramientas. Y bueno, que ya se explicó también en su momento. Siguiente, Carlos, por favor. Ya. Y en cuanto al proyecto, en sí, al proyecto en estudio, sobre la cual estamos analizando, como se mencionaba, ¿no? En el contrato de este proyecto, no se contaba con una cláusula referida al equilibrio económico financiero, pero como es una obra pública, no está enmarcada dentro de la ley de contrataciones del Estado, por lo que se aplicaron las herramientas descritas anteriormente, ¿no? O se tomaron en cuenta como posibles modificaciones o posibles
herramientas a tomar en cuenta por cada riesgo, ¿no? O sea, en este caso se hizo la evaluación de los riesgos que ya explicó mi compañero anteriormente, ¿no? Y por cada una de ellas, cuáles son las posibles modificaciones a emplear, ¿no? Siguiente, Carlos, por favor. Ya, y en cuanto referido a la gestión del talento humano, bueno, por definición, ¿no? Entendemos que el talento es la capacidad que tiene una persona en poder desarrollar una actividad, una tarea específica, ¿no? Entonces, la gestión del talento humano es el conjunto de procesos de recursos humanos integrados que están diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener a los empleados de una empresa, ¿no? Entonces, actualmente, pues los líderes tienen el reto, ¿no? Ahí, como se menciona ahí, de lograr que la empresa perdure, mantener el equilibrio económico organizacional, excelencia operativa y tomar decisiones acertadas. En resumen, bueno, ese es que toda empresa debe tener como meta y siempre considerar esta parte es muy, muy importante, ¿no? La gestión del talento humano, que sí es el recurso más valioso que tiene una empresa y mucho más todavía una empresa de construcción, ¿no? Siguiente, Carlos, por favor. En nuestro proyecto de evaluación, bueno, acá mostramos el organigrama tanto del contratista, del ejecutor del proyecto, como del cliente, ¿no? Más o menos el personal que interviene en la obra. Por el lado del contratista, ¿no? Tenemos el residente de obra como la cabeza, administrador, asistente, prevencionista y un maestro de obra, ¿no? Considerando que la obra es pequeña, ¿no? Y por el lado del cliente, el coordinador de obra de la municipalidad y el supervisor de obra, ¿no? Con estos agentes o con estos personales es que vamos a analizar también, o se analiza cada uno de los riesgos y vamos a ver a quién se asigna o quién es el responsable de su prevención, mitigación, ¿no? O eliminación, etcétera, de cada uno de los riesgos. Siguiente, Carlos, por favor. Ahí como vemos, ¿no? O sea, se muestra la asignación de cada riesgo asignado, eh, a qué parte, al cliente o al contratista y el personal específico, ¿no? Bueno, y se muestra esto como parte de la gestión del talento humano porque se entiende que cada uno de estos personal debe tener las capacidades suficientes, ¿no? Y el talento necesario para poder ejecutar o para poder llevar o controlar o hacer el seguimiento de estos riesgos, ¿no? Siempre teniendo como base el plan de riesgos asignados, ¿no? Con la evaluación previa que se haya realizado en, en este aspecto, ¿no? Siguiente, Carlos, por favor. Bien, y eh, como parte nueva en esta presentación, bueno, acá hemos hecho una lámina, presentamos la integración, cómo es que se juntan o em, cómo es que se presenta, ¿no? Cómo es que se interrelaciona estos tres aspectos, ¿no? La gestión de riesgos, el equilibrio económico-financiero y la gestión del talento humano. Entonces, por el lado de la gestión de riesgos, ¿no? Se identifica, se evalúan los riesgos, se realizan estrategias de prevención, mitigación, se evalúa el impacto en el proyecto y se elabora un plan de gestión de riesgos, ¿no? Todo eso ya como este compañero lo explicó en la primera parte, ¿no? Em, cómo es que esta parte es sumamente importante para previo, ¿no? a la ejecución de un proyecto, ¿no? Y esto, a su vez, ¿no? Esta data va a servir para la aplicación, ¿no? Teniendo como base con el principio contractual del equilibrio económico-financiero, ¿no? Ver qué mecanismos legales se pueden aplicar para variaciones o modificaciones al contrato, ¿no? Como ya explicamos en las diapositivas anteriores, ¿no? En obras públicas tenemos una serie de herramientas. En obras en concesiones tenemos otra metodología u otros métodos, ¿no? Y así.
¿no? Y bueno, y es importante obviamente la gestión del talento porque, este, como dice acá, ¿no? Es importante identificar y capacitar al personal que implementará y ejecutará el plan de gestión de riesgos, ¿no? En base a la identificación y a la evaluación que se haya hecho como primera etapa dentro de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces vemos que las tres partes o estas tres áreas se interrelacionan mutuamente, ¿no? En la siguiente lámina, Carlos, por favor, vamos a poner ya un ejemplo, digamos, específico del proyecto, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Allá aplicado en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, dentro de la gestión de riesgos, como se puede ver en esta lámina, en la primer cuadrito, tomamos como ejemplo el primer riesgo, ¿no? El retraso en la entrega de terreno por parte de la entidad, ¿no? Esto entendemos que es un riesgo asociado o asignado al cliente, ¿no? Porque es responsabilidad del cliente que entregue el terreno al contratista, al ejecutor del proyecto, ¿no? Entonces ahí como se ve en el cuadro tiene un efecto, tiene un retraso en el inicio de la obra y bueno, tiene como disparador o como se podría decir como buffer, no sé, ¿no? Los 15 días luego de la firma del contrato, ¿no? Como plazo. En todo caso, bueno, entonces tomamos como ejemplo este riesgo porque y dentro de la evaluación, no teniendo como marco este principio del equilibrio económico financiero, vamos, ¿no? Si analizamos este riesgo, el retraso en la entrega de terreno por parte de la entidad, y en el supuesto negado de que se, aparezca, ¿no? O se ejecute o se dé este riesgo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, o se analiza, ¿no? Se analiza y decimos, a ver, ¿qué posibles modificaciones vamos a emplear? ¿Por qué? Al contrato me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque el retraso en la entrega del terreno por parte de la entidad, como genera un retraso al inicio de la obra, eh, hace que el equilibrio económico financiero sea, eh, no haya un equilibrio, o sea, haya un sea en contra del contratista o del ejecutor del proyecto, ¿no? Porque el retraso del inicio de la obra, ¿qué le genera al contratista? Le genera mayores gastos generales, ¿no? Ya se supone que al inicio del proyecto ya el contratista tiene una fecha establecida para el inicio del proyecto, ¿no? Ya tiene sus equipos, ya tiene el personal en campo, de repente mínimo, pero ya lo tiene, ¿no? Toda la logística, las oficinas. Entonces, el retraso, ¿no? Del inicio de la obra por un retraso de la entrega del terreno, hace pues que el contratista lo perjudique, ¿no? Lo perjudique y y ya no exista ese equilibrio o posiblemente ya no exista ese equilibrio económico financiero porque la prestación que realiza el contratista teniendo este riesgo ya latente o este riesgo ya presente, este, en ese caso, ya se rompe el equilibrio económico, ¿no? Ya viene una pérdida para el contratista. Entonces, ya analizando ello, teniendo en cuenta este equilibrio económico financiero, ¿qué puede hacer el contratista? Pues bueno, ¿no? Hay como se menciona, ¿no? Pide ampliaciones de plazo, también adicionales, ¿no? De repente también pues, principalmente ampliaciones de plazo porque ya ahí te genera también dentro del reglamento de la ley de contrataciones también normalmente te reconocen los gastos generales, ¿no? Por la ampliación de plazo. Pero básicamente eso, ¿no? Es para salvaguardar los intereses
de la prestación realizada por el contratista, ¿no? Aplicando este principio. Y luego, ya yendo viendo ya la gestión del talento humano que tenemos en este aspecto. O sea, analizando el mismo riesgo del retraso en la entrega por parte de la entidad, ya este riesgo, como lo hemos analizado anteriormente, y como se ha mencionado, ¿no? Está asignado al cliente, es responsabilidad del cliente, ¿no? Viendo el análisis, el responsable directo, justamente es el coordinador de obra de la municipalidad, ¿no? Del cliente, ¿no? Tenemos a él eh, este, como el stakeholder que debe asumir este riesgo, ¿no? Entonces, por ende, es importante que este personal y su equipo, ¿no? Porque entendemos que trabaja también con un equipo, el coordinador, como representante de la entidad, este, eh, deba manejar una adecuada gestión del talento, que tenga las capacidades suficientes, que tenga los conocimientos y la experiencia suficiente para poder gestionar justamente la entrega del terreno, ¿no? Para no caer en este riesgo de, solicitudes posteriores por parte del contratista, porque de ampliaciones o adicionales, porque eso también lo perjudica al cliente, ¿no? Entonces, es importante justamente esta parte para poder sobrellevar dicho riesgo, ¿no? Entonces, más o menos por ese lado va la importancia de manejar el talento humano específicamente para este riesgo, ¿no? De este personal para nuestro caso del proyecto en estudio, ¿no? Bien, y eso es más o menos el ejemplo que queríamos presentar mencionando estos tres puntos, ¿no? Siguiente, Carlos, creo que ya, sí, a ver, ya le doy paso a mi compañero para que pueda explicar las conclusiones. Ya, bueno, ya, luego de haber visto todos los aspectos en la exposición, concluimos lo siguiente, ¿no? Número uno, los riesgos existen en todo proyecto, los tomemos en cuenta o no, y el evitarlos, mitigarlos o incluso sacar provecho de ellos depende de nuestra decisión de gestionarlos, por lo que no solo es recomendable, sino necesaria su gestión, si es que queremos darle el máximo valor a nuestro proyecto, siendo la mala o inexistente gestión del mismo la principal causa del fracaso de los proyectos. Segundo, la gestión de los riesgos previo al inicio de todo proyecto facilita mucho la toma de decisiones respecto a todos los campos de la ejecución del proyecto, costo, programación, recursos humanos, etc. Es recomendable la utilización de la tecnología como programas que existen actualmente para una eficiente gestión de riesgos, tal como el Risky Project que hemos usado, también el, el Project, ¿no? Ese tipo de programas que nos facilitan mucho este tipo de gestión. Los contratos deben manejar de la mejor manera posible los riesgos previsibles y tener la suficiente flexibilidad para evitar el fracaso de los proyectos. Quinto, el equilibrio económico y financiero es un principio contractual que garantiza la existencia de la reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes. Sexto, la gestión del talento humano es sumamente importante para lograr el éxito de un proyecto, principalmente en su integración con la gestión de riesgos y el equilibrio económico financiero. Y finalmente, bueno, aquí pues te integramos todo, es que el equilibrio financiero del proyecto está íntimamente relacionado con una buena gestión de los riesgos del proyecto, los cuales al final son los que determinan el éxito o fracaso financiero del proyecto, y la eficiencia en la gestión, en esta gestión en la que hemos hablado, depende completamente del talento humano que la organización asigna a dicha gestión. Porque como hemos visto, pues el equilibrio financiero en un contrato ahí es donde es el establecimiento, ¿no? Los derechos y obligaciones que las partes adquieren, y estos derechos y obligaciones tienen que ser equivalentes al contenido económico del contrato. Entonces, justamente este contenido económico se ve a veces mermado
o puede aumentar también dependiendo de cómo sepamos gestionar los riesgos. Ahí pues el vínculo que hay entre el equilibrio económico-financiero y la gestión de los riesgos, ¿no? Y como es lógico, una buena gestión depende del talento humano que se asigne a estas labores, ¿no? Bueno, esa sería nuestra exposición, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, compañeros.